mi precioso amigo. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. Que Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues, a nosotros, ya nos bendijo con ellos. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que, hasta ahora, la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, y, aún, no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscan una teoría del universo, se olvidan de la fuerza más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido a la vida. A veces, el amor nos da miedo. ¿Sabes por qué? Porque es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. La energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. El amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y a cada ser que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás, aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño, pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Hija mía, lamento profundamente no haberte sabido expresar siempre todo lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a esta respuesta. Hija mía, quisiera estar seguro de haberte enseñado todo esto. Quisiera estar seguro de haberte enseñado a disfrutar del amor, a enfrentar tus miedos, confiar en tu fuerza, a entusiasmarte con la vida, pedir ayuda cuando la necesites, a ser amiga de ti misma, a tomar tus propias decisiones, y a no tenerle miedo al ridículo. Quisiera estar seguro de que aprendiste
a darte cuenta de lo mucho que mereces ser querida, a no hacerte cargo de las responsabilidades de todos, a ser consciente de tus sentimientos y actuar en consecuencia. Quisiera estar seguro de que aprendiste a dar porque quieres, y no porque estés obligada a hacerlo, a exigir que se te pague adecuadamente por tu trabajo, a aceptar tus limitaciones y vulnerabilidades, pero sin enojo, a decir que sí, pero solamente cuando quieras, y decir que no, sin culpa. Me gustaría, hija mía, estar seguro de que aprendiste a tomar más riesgos, aceptar el cambio y revisar tus creencias, a no imponer tu criterio, ni permitir que te impongan el de otros. A tratar y exigir ser tratada con respeto, a llenar primero tu copa y después la de los demás, a planear el futuro, pero sin intentar vivir en función de él. Quisiera estar seguro de haberte enseñado a valorar tu intuición, a celebrar las diferencias entre los sexos, a hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades, a aceptarte así como eres, a no avergonzarte de andar riendo a carcajadas por las calles, sin ninguna razón, a darte todos los permisos, sin dañar a otros, ni a ti misma. Pero, sobre todo, hija mía, porque te amo más que a nadie, quisiera estar seguro de haberte enseñado a no idolatrar a nadie, y, a mí, que soy tu padre, menos que a nadie. Yo, nunca supe cuánto amor podía sentir mi corazón, hasta que mi hija me dijo, papá. ¿Sabes, amigo mío? A veces, cuando ya no podía más, miraba a mi hija, y me daba cuenta de que por ella sería capaz de luchar contra todo y todos. Y, aunque a veces me caía, sé que por ella me levantaba con más fuerzas, porque ella es todo en mi vida. Los hijos son como los buques. No podemos trazar la ruta de nuestros hijos. Lo que sí podemos hacer es ayudarlos a que lleven un buen equipaje, lleno de humildad, solidaridad, honestidad, disciplina, gratitud y generosidad. Podemos desear su felicidad, pero no ser felices por ellos. No podemos seguir su travesía, ni ellos descansar en nuestros logros. Los hijos deben hacerse a la mar, desde el puerto donde sus padres llegaron, y, como los buques, partir en busca de sus propias conquistas y aventuras, con la preparación suficiente para navegar un largo viaje, llamado vida. Cuán difícil es soltar las amarras y dejar zarpar el buque. Sin embargo, el regalo de amor más grande que puede dar un padre a sus hijos es la autonomía. Hija mía, buen viento y buen mar. A los hijos, amigo mío, les puedes enseñar todas estas cosas. Les enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Les enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Les enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero, sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del. Como en un espejo, en ellos nos vemos nosotros mismos, por eso tratamos de darles lo que no pudimos tener, y, siempre, luchamos por verlos felices.
No conozco ningún deber más sagrado que criar y educar a un hijo. Hay lugares en el corazón que no descubres hasta que amas a un niño. Hija mía, no te prometo impedir que tropieces, ni estar pegado a ti para asistirte en las caídas. Te estorbaría mi excesiva protección y te haría dependiente. Pero sí, te prometo estar ahí, para curarte tus raspones. No te prometo, hija mía, donarte mi experiencia, no podría ser tuya. Tendrías que adquirirla en carne propia. Pero, prometo estar disponible siempre, cuando solicites mi consejo. No te prometo, hija mía, solucionar tus problemas, aunque lo haría todo por ti. La solución puede estar en tus manos, y no en las mías. Pero, prometo ayudarte en lo posible, y escucharte cuando quieras desahogarte. Hija mía, no te prometo ser un padre perfecto, pero prometo poner todo mi amor en el intento. Por un hijo, los padres pueden sacrificar hasta la vida y quedar satisfechos. Hay un amor que no termina nunca, es eterno e infinito, un amor que, aunque no sea correspondido, no tiene fin. Este es el amor por los hijos. Por un hijo se llora, se ríe, se ama, se odia, se mueve el mundo, si es necesario, porque un hijo es el único ser al que se ama más que a uno mismo. No hay mayor aliciente, incentivo, fuente de fuerza y poder para luchar, para pelear y vivir, que un hijo. Los padres, por nuestros hijos, somos capaces de hacer lo que no haríamos para nosotros mismos, y mucho más. A veces, cuando la vida me quita las razones para seguir luchando, entonces, llega mi hija con una sonrisa, y me las da todas. Mi querido amigo, tus hijos no tendrán éxito gracias a lo que hayas hecho por ellos, sino, gracias a lo que les hayas enseñado a hacer por ellos mismos. Si quieres que tus hijos sean bien criados, pasa con ellos el doble de tiempo, y gasta en ellos la mitad del dinero. En este mundo, no hay niños difíciles, sino niños incomprendidos e insatisfechos. Debe ser muy difícil ser un niño en este mundo, lleno de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa. Yo, mi bello amigo, cada vez que veo a mi hija, pienso y me pregunto: ¿quién le dio la vida a quién? El mejor regalo que se le puede dar a un hijo es el tiempo con sus padres. Madre, padre, ten paciencia con tus hijos, tú serás madre o padre toda la vida, pero ellos serán niños, solo una vez. Para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en sus vidas hoy. Los hijos se crían y educan para que se vayan, no para que se queden. Tu trabajo es formarlos para que vuelen con alas propias, y, aunque no lo quieras, tendrás que prepararte para ello. No hay premio mayor para una madre o un padre que una sonrisa de su hijo. Cuando mi hija creció lo suficientemente grande para entender, le dije la lógica que me motivó como padre.
le dije todo esto. Te amé lo suficiente como para preguntarte a dónde ibas, con quién y a qué hora regresarías a la casa. Te amé lo suficiente como para insistir en que ahorraras dinero para comprarte una bicicleta, aunque nosotros, tus padres, pudiéramos comprarte una. Te amé lo suficiente como para callarme y dejarte descubrir que tu nuevo y mejor amigo era un patán. Te amé lo suficiente como para fastidiarte y estar encima de ti durante 2 horas mientras arreglabas tu cuarto. Un trabajo que a nosotros, como padres, nos hubiese tomado solo 15 minutos. Te amé lo suficiente como para dejarte ver mi ira, desilusión y lágrimas en mis ojos. Los hijos también deben entender que no somos perfectos. Te amé lo suficiente como para dejar que asumieras la responsabilidad de tus acciones, aunque a veces los castigos eran un poco duros que rompían mi corazón. Pero, sobre todo, te amé lo suficiente como para decirte que no, cuando sabía que me ibas a odiar por ello. Esas, hija mía, fueron las batallas más difíciles para mí. Pero, estoy contento por haberlas ganado, porque al final, también las ganaste tú. Mi hermoso amigo, algún día, cuando tus hijos sean suficientemente grandes para entender la lógica que motiva a los padres, tú les dirás: te amé lo suficiente como para hacer todo lo que hice por ti. También le dije estas cosas a mi hija. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo, y no una noche entera, cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo, y no apoyes tu cuerpo sobre mí, cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo, y no emprendas un inesperado viaje, cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo, y no me envíes un hermoso ramo, cuando yo muera. Prefiero que elevemos al cielo una oración ahora que estoy vivo, y no una misa cantada y concelebrada, cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy vivo, y no un desgarrador poema, cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo, y no una conmovedora serenata, cuando yo muera. Prefiero que me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo, y no un poético epitafio sobre mi tumba, cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que estoy vivo, y no de grandes manifestaciones, cuando yo muera. A tus hijos, puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues, ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú, amigo mío, eres el arco del cual tus hijos
como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Por un hijo se da la vida. Por un hijo, si es necesario, se muere. Por un hijo hay que vivir, luchar, batallar y hacer lo imposible. Yo, amigo mío, no le pido mucho a mi hija. Solamente le pedí que de vez en cuando tenga un rato libre, me haga una llamada, un mensaje con una foto suya, o, quizás, un beso, si fuera posible, para saber que está bien y que se acuerda de mí. Dedica algo de tu tiempo a tus padres. Quizás, por estar viviendo intensamente, se te olvida que ellos están envejeciendo. Ellos no son tan exigentes. Una simple llamada tuya les será de mucho valor. Un beso o un abrazo tuyo les llenará de felicidad e ilusión. Quizás no comprendas que ellos mueren poco a poco de tristeza, aunque no te lo confiese, pero, por ti, sufre su corazón. El amor de los padres es paciente y comprensivo. Cuando todos te abandonan, ellos nunca fallan o flaquean, aunque su propio corazón se esté rompiendo en 1000 pedazos. Amigo mío, yo, a mi hija, le dije también estas cosas. Hija mía, me enfadaré, te reñiré, te volveré loca y seré tu peor dolor de cabeza, pero, cuando me necesites, estés donde estés, siempre estaré a tu lado, porque te quiero, y nunca encontrarás a nadie que te quiera, se preocupe y le importes más, que a mí. Por la única mujer que yo pelearía y daría mi vida, si es preciso, es por ti, hija mía. Tenlo siempre presente, en las buenas y en las malas. Mi hermoso amigo, hazle saber a tus hijos todo esto. Es muy importante que lo sepan. Un hijo es el motivo por el cual, cada día, decidimos seguir adelante. Un hijo no es la mejor opción, sino la mejor decisión. Sin mi hija, tal vez, mi casa estaría más limpia, y mi billetera, más llena, pero mi corazón estaría completamente vacío. Un hijo es la alegría más grande para los padres, o el dolor más cruel. La diferencia es solamente saber si le va bien y es feliz, o si sufre para sufrir mucho más que él. Para preparar y educar un niño para la vida, no hay nada como el amor de sus dos padres. Eso es un lujo que muy pocos se pueden dar. Mi hija, tal vez, no tiene todo lo que quiere, pero sí, tienen un padre que la ama con todo su corazón, y daría su vida por ella, si fuera preciso. Yo, amigo mío, no tengo motivos para estar triste, porque la persona que más amo en este mundo, todos los días se levanta y me dice papá. Hija mía, quizás no sea el mejor padre del mundo, pero trataré de ser tu amigo. Puedes confiar en mí siempre, y quiero que sepas que todas las noches, mientras dormías,
tomaba tu mano en la mía, y le pedía a Dios que me dé la oportunidad de permanecer a tu lado por muchos años, para así guiarte lo mejor posible por toda tu vida. Quizás, como padre, cometa errores, pero debes saber que te amo, por sobre todas las cosas, y que el momento en que llegaste a mi vida fue el mejor momento de mi vida, porque tu alegría me devolvió las ganas de vivir. Prometo estar junto a ti todo el tiempo cuando me necesites, y, aun cuando yo no esté físicamente, cuando me recuerdes, sabrás que intente ser el mejor padre para ti. Sabes, hija mía. Definitivamente, mi vida no sería la misma sin ti. Eres importante. Muy importante para mí. Te amo, hija. La marca más importante que vamos a dejar en este mundo son nuestros hijos. Nuestros hijos son el legado que dejamos en la tierra. Los bienes materiales se pierden, pero ellos serán quienes guarden nuestro recuerdo cuando ya no estemos. Instruye al niño en el camino que debe andar, y, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Si traes hijos al mundo, ámalos con el corazón y el alma. Debemos dar a nuestros hijos todo el amor que podamos, ellos nos lo agradecerán. La función de un hijo es vivir su propia vida, no vivir la vida que su padre ansioso cree que debe vivir. Debemos dejar a nuestros hijos vivir la vida a su manera y no imponerles nuestra forma de vivir. Siempre, siempre, dale un beso de buenas noches a tus hijos, aunque ya estén dormidos. El cariño, amigo mío, el cariño, es algo que nunca puede faltar en la relación entre padres e hijos. No es nuestro trabajo endurecer a nuestros hijos, para que se enfrenten a un mundo frío y cruel. Debemos criarlos para hacer que el mundo sea menos cruel y frío. Cuando le enseñas a tu hijo, le enseñas al hijo de tu hijo. Para mí, mi bendición más grande en esta vida ha sido el nacimiento de mi hija. Amor es cuando la felicidad de tus hijos es más importante que la tuya propia. Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles un gran respeto. El padre debe ser el amigo, el confidente, y no el tirano de sus hijos. Mi bello y hermoso amigo. Si amas a tus hijos, dale alas para volar, mucho amor para sobrevivir el viaje, y raíces para volver al nido, cada vez que lo necesiten. Soy Jorge. Mil gracias por existir, amigo mío, mil gracias.